Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios porque siempre es bueno cantar, siempre es bueno tener una adoración al Señor y esto debe ser siempre. En ocasiones no podemos hacerlo porque eh, pues no hay quien lo haga, pero gracias a Dios que hoy hemos tenido esta oportunidad. Nos ubicamos en el libro de Mateo, el primer versículo de este evangelio, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hemos de iniciar con el estudio de la palabra enfocándonos en el Señor Jesucristo. Tuvimos la oportunidad los primeros meses de observar, de meditar en los atributos de Dios Padre, y ahora lo haremos con la figura de esta Trinidad, Dios Hijo. Y es importante comprender de dónde proviene nuestro Señor Jesucristo. Tal como Dios Padre no tiene inicio, no tiene fin, es un atributo en el que solamente Dios, hablando en sus tres personas, pueden cumplir, que es su eternidad. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y que tiene un origen. Y esto es lo que el día de hoy observaremos. Siempre me ha parecido difícil el leer diferentes versículos a lo largo de la Escritura que tienen que ver con la genealogía, la ascendencia, la descendencia de las personas que en la Biblia están. A veces no vamos a profundidad y no encontramos sentido a ello. Sin embargo, cuando nos dedicamos a escudriñar la palabra, nos encontramos con que tiene un porqué el poder leer de estos versículos. Y hoy lo haremos basándonos en ello. Pero no vamos a empezar en Mateo, vamos a empezar en Génesis. Es curioso que genealogía, que el Génesis del Nuevo Testamento inicie también con una descripción del linaje del Señor Jesucristo. Pero tendremos que empezar en el Génesis, en el momento en el que Adán y Eva pecan. Hemos repetido una y otra vez este hecho, porque tenemos que comprender que la Biblia es una, y la Biblia está entrelazada entre cada uno de sus versículos, entre cada palabra. Y eso es lo que le da también una certeza a la Biblia, de que lo que está escrito es la palabra del Señor. Son libros, son escritos recabados durante miles de años, cuyos autores no coinciden en el tiempo. Déjense ustedes de 100 años, 200 años, 300 años. Son muchos años en los que no coinciden, pero que la palabra se entrelaza y esto nos hace ver la certeza de ella. Voy a empezar leyendo en el capítulo 3 del Génesis. Solamente un versículo. Después de que la mujer ha pecado, después de que el hombre ha pecado, hay un juicio de parte de Dios para ellos. Hay un juicio de parte de Dios para la serpiente. Hay un juicio para Adán y un juicio para Eva. Y el versículo 15 es en lo que yo quiero basar esta situación, esta enseñanza. Dice, y pondré enemistad, capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está pronunciando en este juicio, es la división del pecado con la descendencia de Adán y Eva. A mí, cuando estaba leyendo esta palabra, me encontraba con que
no le está diciendo al hombre que en su descendencia, le está diciendo a la mujer que en su simiente, de la misma persona de donde inicia el pecado, ha de venir la salvación. Porque al hablar de la simiente, necesariamente tenemos que llegar a hablar del Señor Jesucristo. Todos sabemos que provenimos de allí, de Adán y de Eva. La simiente de Adán y Eva, en esa simiente el Señor tendrá misericordia para levantar un Salvador. Y es importante recalcarlo porque pues, Dios podría hacer todo lo que quisiera y podría otorgarnos un perdón simplemente pronunciándolo, sin que fuera necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero al hacerlo, frustraría la justicia que en Él es perfecta. Por tanto, tenía que haber un camino de salvación, pero un camino que no empieza en Abraham, que no empieza en David, es un camino que empieza en Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. A partir de aquí la serpiente es la pronunciación del pecado. Si nosotros leemos en Números, dice la palabra del Señor que el pueblo se empezó a quejar de que no podían tener comida atractiva para ellos, que estaban mejor en Egipto, que el Señor, ¿para qué los había sacado de allí si los iba a dejar perecer? Y entonces dice la palabra del Señor que empezó a haber serpientes en la tierra y empezó a morder a las personas, y las personas que eran mordidas por esta serpiente morían. Y entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en lo alto y que todos los que fueran mordidos por la serpiente y volvieran sus ojos a este bronce que había hecho Moisés, todos esos salvarían su vida. Y después nos encontramos en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 3, que siempre pronunciamos como el de la salvación, que dice que el Señor tenía que ser levantado como aquella serpiente, para que al verlo, para que al voltear los ojos a Él, pudiéramos encontrar salvación. Aquí el punto es que cuando las personas veían esa serpiente de bronce, recordaban el pecado de haber pronunciado palabra en contra de Jehová. Y cuando nosotros volteamos a ver al Señor Jesucristo crucificado, lo que estamos viendo es un recordatorio del pecado. ¿Hasta qué punto el Señor se hizo maldito? De tal forma que el verlo ahí crucificado nos recuerda el pecado y no la bondad. El propósito es recordar que necesitamos un Salvador porque hay pecado allí. El Cristo crucificado es el Cristo lleno de pecado por causa de nosotros. Entonces, la serpiente de bronce era un recordatorio del pecado. El Cristo crucificado era un recordatorio del pecado. Y entonces, desde el Edén, esta serpiente se ha convertido en parte de ese juicio que se le fue hecho como el ejemplar maldito de la creación de Dios. Fue usado para exponerlo en lo alto y es usado como un ejemplo de que necesitamos salvación. Y entonces desde aquí, desde el Génesis, el Señor expone la solución para el pecado. Hay una enemistad entre el pecado, entre la simiente del pecado de la serpiente, con la simiente del fruto de vientre que vendría de Eva. Entonces, cuando empecé a leer en Mateo la genealogía y parte desde Abraham,
empecé a leer otra vez en el Génesis y me encontré con la genealogía de Abraham. De todos los versículos que hay en la Biblia, hay algunos títulos en la parte de arriba que describen qué es lo que habremos de leer. Y cuando habla de Abel, y cuando habla de Sed, y cuando habla de Noé, siempre lo hace, y estos fueron los hijos de Abel, o por ejemplo dice que Noé, de Noé descendió Sem, Jafet, Cam, y empieza a decir hacia abajo, ¿no? Pero cuando empecé a leer en Abraham, de dónde provenía, dice ascendencia de Abraham. Es decir, no de su padre hacia abajo, sino de Abraham hacia arriba. Y me quedé pensando que estos primeros versículos del Evangelio de Mateo nos tienen que hacer entender de dónde proviene el Señor Jesucristo. Y nos menciona, les decía, a partir de Abraham. Pero si nosotros vamos en la Escritura, empezamos con Adán. Sabemos que Adán tuvo a Caín y Abel. Caín mató a Abel, y entonces el Señor les concede tener un hijo más llamado Set. No quiere decir que fueran sus únicos hijos. Muchas veces tendremos que pensar de dónde provenimos todos. Bueno, pues Adán y Eva tuvieron varios hijos, no nada más estos tres. Tuvieron hijos e hijas, obviamente. Y de ahí proviene, al no haber más gente en la tierra, la descendencia, ¿no? Dice la Biblia que cuando Set nace, Eva misma dice que el Señor le ha sustituido a Abel en él. Y entonces de ahí muestra la descendencia de Set, que termina o culmina en Noé. De Noé viene la descendencia y se nombra a Sem como su hijo, nombrado en este linaje. Y por último viene en el versículo 27 del capítulo 11 del Génesis, viene el nombre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Pero les decía, en el versículo 10, en el título de estos versículos, dice ascendencia de Abraham, y empieza a nombrarlos uno por uno. Y entonces, ¿de dónde viene Abraham? Pues Abraham viene de la descendencia de Sem, Sem de la descendencia de Noé, Noé de la de Set, y Set de Abel. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que lleguemos a partir de aquí es que el linaje del Señor Jesucristo no inicia en Abraham, inicia desde Eva. Y esto tiene que hablarnos de la gracia y misericordia del Señor. En el momento del pecado, desde ese momento, el Señor ya ha provisto una salvación para el mundo, una salvación para cada uno de nosotros. La promesa se hizo a Abraham, sí, y se hizo a David, sí. Y si nosotros leemos a lo largo de la Escritura, nos encontraremos con que estos son las dos grandes personas que el Señor ha seleccionado para iniciar el linaje que ha de concluir en el Señor Jesucristo. Pero no parten de allí. El Señor, desde que creó a Adán y Eva, desde que estos pecaron, su primer juicio fue dar salvación a la tierra, a través de estos que les acabo de nombrar, de Abel, de Set, de Noé, de Sem, hasta llegar a Abraham. Y entonces sí podemos llegar aquí a lo que es el libro de Mateo. Podemos empezar a leer estos versículos uno tras otro, y pareciera hasta aturdirnos el escuchar nombres, el leer nombres, pero ¿cuál es el propósito? Nos encontraremos con que hay muchos propósitos en estos primeros versículos. La primera de ellas es la pureza del linaje. Para el judío, cuán importante es la entereza de su linaje. Cuán importante es saber claramente de dónde es su padre y su padre y su padre. El apóstol Pablo decía, yo soy un judío de sangre, judío de linaje. Inclusive dice cuál es su padre de esas tribus en las que fueron divididas el pueblo de Israel.
Es tan importante como decir el nombre del Padre y del Padre de este y del otro, hasta concluir que hay 3 secciones en esta genealogía. La primera de ellas es de Abraham hasta David, la segunda de ellas es de David hasta el cautiverio, y la tercera de ellas es del cautiverio hasta el Señor Jesucristo. Y nombra uno por uno, uno por uno. Entonces lo que este evangelio nos está diciendo es que en el Señor Jesucristo hay una pureza que debe cumplirse para los judíos. Para los judíos, la persona que no podía cumplir con este linaje y no lo podía comprobar, no tenía el derecho a tener una ciudadanía judía. No tenía el derecho a ser considerado como parte del pueblo de Dios. Tan importante era. Y entonces empezamos a leer los nombres y empezamos a ver que hay una claridad en los nombres que son los ascendentes del Señor Jesucristo. Tiene mucha importancia esta genealogía porque podemos encontrar que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas, empezando desde Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Continuando por David, cuando el Señor le promete a David que de su descendencia siempre habrá alguien en el reino y habrá un momento en que llegue a ser un reino perpetuo. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a decir, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y empieza a describir uno por uno. ¿Qué importancia tiene esta genealogía? Primero, como les decía, el linaje. El linaje del Señor de Jesucristo es perfecto. 2. Hay 3 etapas en esta genealogía y con esto termina en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y esto nos debe mostrar la misma humanidad. El ser humano estuvo creado bajo el primer pacto. El pacto era que el ser humano podría vivir en el huerto, que reinaría sobre las especies de animales. Había creado un mundo el Señor para él, para gobernar sobre él. A la par podemos decir entonces que de Abraham a David fue el tiempo más glorioso del pueblo de Israel. Un pueblo que había estado hecho para gobernar, para reinar, para ser el pueblo de Dios. Esta es la primera etapa que marca. La segunda o las segundas 14 generaciones culminan en el cautiverio en Babilonia. Esto es, lo peor que pudieron vivir en el pueblo de Israel era ser esclavos, era perder el nombre que ya habían ganado hasta el reino de David, era ser de alguna manera abandonados por su misma elección y no tener esa comunión con Dios. Había perdido su grandeza. El hombre cuando peca pierde esa grandeza, pierde ese sentido por el cual el Señor le ha formado. Tercera generación de 14 nombres. Dice que concluye en el Cristo, en el Señor Jesucristo. Y esta es la tercera etapa también del hombre. El hombre pierde la grandeza por la cual fue creado a imagen y semejanza de nuestro Dios, dice, y perdió todo eso cuando pecó. Ha llegado el punto en el que ha perdido su grandeza y ha perdido ese sentido por el cual fue formado. Pero hay una esperanza, y esa esperanza de recuperar esa grandeza solamente está en el Señor Jesucristo. Para el pueblo de Israel, ese nombre del Señor Jesucristo es quien les ha de recuperar esa grandeza que han perdido por sus malas elecciones.
Entonces esto ya nos muestra dos cosas: el linaje y las 3 etapas en las que el pueblo de Israel ha sido diferenciado por estos 14 nombres. ¿Qué más nos dice esta genealogía? Nos dice algo muy importante. El Señor Jesucristo, carnalmente, en la sangre, en la carne, es hijo de David. Y todo el Nuevo Testamento es un recordatorio de ello. Cuando venían los endemoniados o cuando venían los ciegos o cuando venían los enfermos, siempre le decían: Jesús, hijo de David, sálvanos. Cuando Pedro predica, cuando Pablo predica, ambos dicen: este hombre, que es la promesa hecha realidad en el hijo de David. Cuando en el Apocalipsis leemos que dice: yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante entender que el Señor Jesucristo proviene de allí? Porque hay una promesa que se le dio al rey David. Y esa promesa la encontramos en 2 de Samuel 7:12. Y me interesa leerlo porque durante muchos domingos hemos repetido esta palabra, la hemos estado leyendo. Y tenemos que entender que todo está entrelazado porque la palabra es una. Cuando David quiere hacer un templo para Jehová, no le es permitido porque le dice que sus manos están llenas de sangre. No fue por su pecado, dice que sus manos estaban llenas de sangre. Pero le dijo: cuando tus días hayan terminado, habrá uno después de ti que yo le permitiré levantar un templo. Capítulo 7 de 2 de Samuel, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando el profeta a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. O sea, le está diciendo: tu hijo, mientras no se aparte, yo seré su Dios y yo estaré con él. Pero si se llega a apartar, yo le castigaré con vara de hombres, dice. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Es decir, habrá un castigo para él, pero habrá misericordia por ti para todo lo que viene. No voy a quitar el reino como lo quité de las manos de Saúl. Esta es la promesa. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Le está diciendo: si Salomón no se aparta de mí, yo seré su Dios y yo estaré con él. Si lo llega a hacer, tendrá castigo, y un castigo de hombre. Pero el reino no será quitado como fue quitado de Saúl, porque después vendrá uno en el cual se afirmará tu casa y tu reino para siempre. ¿De quién más si no es del Señor Jesucristo que se está hablando? ¿De quién más? Y esta es la promesa cumplida en David y la promesa cumplida en Abraham. De tu simiente, dice a David, y Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te daré, y y haré de ti una gran nación, y todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Esta es la promesa del Señor Jesucristo. Por eso es que esta genealogía en el libro de Mateo es tan importante. Tenemos que leer lo que está entre líneas de esta palabra. Y entonces es tan importante que el pueblo sepa que el Señor Jesucristo viene de David, porque esto les recuerda esa promesa: Señor, hijo de David, sálvanos.
Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, yo soy de donde viene David, pero también soy el que viene después de David. Esto habla de la eternidad del Señor. Y lo más importante es, en el Señor Jesucristo se establecerá un reino eterno, un reino que no será destruido y proviene de David. Por eso es tan importante esta parte. Y por último, dentro de esta genealogía, tenemos que observar el amor de Dios. Difícilmente el pueblo judío nombraba a las mujeres, y menos en una genealogía. Para esos tiempos, la mujer no era una persona, era una cosa para el judío. Y hasta la fecha en muchos sentidos, ¿no? Leía al estudiar que parte de la oración matutina del judío, pues dice y agradece a Dios no ser un esclavo, no ser un gentil y no ser mujer. Te agradezco, Señor, porque por no haberme hecho un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Y entonces Mateo se atreve a nombrar a algunas de las mujeres, pero también mujeres con una historia difícil. Rahab era prostituta, Ruth no era judía, era moabita, y Tamar fue adúltera, sin mencionar el caso del nacimiento de Salomón, que es de la mujer ay, ¿cómo fue el nombre? De Betsabé. Entonces se atreve este evangelio a nombrar a estas mujeres, y esto nos debe incluso alegrar. ¿Por qué? Porque desde esta genealogía nos podemos encontrar con la misericordia del Señor. Porque estos versículos, aunque no lo diga claramente, tenemos que entenderlos de esta forma. La salvación que viene del Señor Jesucristo, que fue prometida a David, que fue prometida a Abraham y que fue desde Eva, nos dice que ha desaparecido la barrera del judío y del gentil, que ha desaparecido la barrera entre el santo y el pecador, que ha desaparecido la barrera entre el varón y la mujer. Se atreve a nombrar a estas tres mujeres, entre otras. Se atreve a nombrarlas para que quede claro que el Señor Jesucristo ha venido por todos nosotros, no solamente por su pueblo. Hay un plan de salvación para el hombre desde Eva. Ha abarcado a su pueblo porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y lo seguirá siendo. Y tendrá un amor especial por ellos. Pero la salvación nos ha alcanzado a todos. Nos ha alcanzado a los que hemos pecado. Nos ha alcanzado a los que no somos judíos. Nos ha alcanzado también a los que somos hombres o mujeres. Y esto debe llenarnos el corazón con un pensamiento distinto. El Señor, en el momento que Adán y Eva pecaron, solamente nombró lo que habría de pasar, pero que ya sabía que pasaría. No fue un plan que inició allí. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que esto sucedería, pero también sabía que de la simiente de la mujer, que de la simiente de Eva, tendría que venir la salvación para todos nosotros. Y tenía que ser así. Tenía que haber un hombre que pudiera ser santo por elección. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Les decía, Dios hubiera podido decir, sé salvo. Sé salvo. ¿Quién más sino yo para decirte que puedes ser salvo? Sin embargo, tenía que ser justo. Y para que esa justicia se cumpliere, si del hombre había venido el pecado, también del hombre tendría que venir la salvación. Por eso es que el Señor Jesús es la promesa para cada uno de nosotros. Esa promesa hecha a Abraham, esa promesa hecha a David, obviamente a todos los que hemos nombrado. Hemos de reconocer en el Señor Jesucristo
que su misericordia es más grande que todo. Habrá uno, le dijo a David, que será un rey eterno. Yo levantaré, yo te haré casa, le dijo a David, y eso se ha cumplido. Hemos de agradecer porque el Señor Jesucristo fue profetizado por cada uno de los profetas al pueblo de Israel, fue profetizado a cada uno de las tribus, fue profetizado con el fin de que el pueblo escuchara y supiera que venía uno. Y qué valioso puede ser cuando en la Biblia leemos, cuando el pueblo se refería al Señor Jesucristo como el Hijo de David. Porque esto lo que demostraba era la fe. La fe siempre ha sido la misma. Cuando dice la Biblia de Abraham, dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Cuando la gente le decía, Señor, Hijo de David, lo que están diciendo es, yo creo que la promesa se ha cumplido. Yo creo que tú eres el que Dios ha levantado para ser el Rey eternamente. Yo creo todo lo que los profetas han dicho. Yo creo que todas las profecías se han cumplido en ti. A lo largo de estos meses vamos a observar que la vida del Señor Jesucristo no es más que el cumplimiento de todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento. Y tendremos que hacer referencias del pasaje que observemos, cómo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Así va a ser. Y fue profetizado, les decía, muchos años antes, sin una oportunidad de atinarle, sin una oportunidad de siquiera ponerse de acuerdo para saber qué decir y entonces que la Biblia converja en todos sus versículos, ¿no? Entonces, tendremos que encontrar en el Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la promesa de Dios para el hombre, para darle salvación. No desde David, no desde Abraham, desde Eva. Cuánta misericordia hay para que en el momento que el hombre pecó y se alejó de Dios, lo primero que el Señor hizo fue ofrecer un sacrificio. Cuánta misericordia hay para que en el momento del pecado el Señor ya había provisto su perdón, ya había provisto su cordero, ya había provisto la ofrenda para que nosotros y cada uno de los que ustedes nos pueden observar, para cada uno de los que conocen del Evangelio, puedan alcanzar salvación. Por eso yo te digo hoy, si has estado en pecado, si hay culpa que haya en tu pensamiento, déjalo atrás, porque el perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios es para ti, el perdón de Dios es para mí. Y ese perdón es eterno. Y ese perdón y ese creer en el Señor Jesucristo nos llevará a tener una vida eterna con Él. Si Él te ha perdonado, dice la Biblia, si Él ha perdonado, entonces ¿quién condenará? Es tiempo de venir delante de Dios. Todas estas cosas que hemos vivido nos han sacudido, pero de nada servirán si nuestro camino no sigue la palabra del Señor. De nada servirá si todo lo que hemos sufrido no nos lleva a los pies del Señor. Si has perdido a alguien, si has tenido dificultades económicas, si has vivido una desgracia, debes sentirte contento. Debes sentirte contento porque la palabra dice que para los que creen en el Señor Jesucristo, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el Señor te está llamando. No quiere decir que esto pase por tu pecado, no es así. Solamente quiere decir que si tú crees que todas las cosas ayudan a bien para los que creen en el Señor, todo lo que pasa en tu vida es para que pongas tu vida en manos de Él, para que cada día tu fe crezca. Si Él fue capaz desde el momento del pecado proponer un cordero para la salvación del pecado, entonces ¿cómo crees que no ha de perdonarte si lo que más quiere Él es que tú te acerques a sus pies
para perdonarte, para poder hacerte su hijo, para poder tenerte con Él, para que podamos vivir en gloria a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante estos temas que vamos a observar, que de Él prácticamente se deslinda, se desmorona, de Él se proviene de la salvación que hoy tenemos. Esto es nuestra enseñanza, esto es nuestra doctrina, esto es lo que predicamos, esto es lo que nuestro corazón debe guardar. El Señor proveyó de la salvación desde Eva, puso una enemistad entre el pecado y entre la simiente de Eva, para que de allí descendiese Abraham, descendiese David y descendiese nuestro Señor Jesucristo, del cual hoy es nuestro Dios y Salvador. Señor, te damos gracias. Gracias porque quizá en nuestra mente no comprendemos todo lo profundo de esta enseñanza. Más que una genealogía, es una descripción del plan perfecto. Es un recordatorio que desde David, que desde Abraham, que desde Eva, tú has tenido misericordia. Era un plan perfecto para poder alcanzar a los gentiles, a los judíos, a hombres y mujeres, para poder alcanzar a los pecadores. Así dice tu palabra, que tú has venido al mundo al salvar al pecador. Pablo decía esto. Él decía, de los pecadores yo soy el primero. Y podríamos decirlo cada uno de nosotros. Pero tú ya no nos ves así. Porque la sangre del Cordero nos ha purificado para presentarnos limpios delante del Padre. Delante del Padre, que es misericordioso, que es amoroso, que es bondadoso, que tiene gracia, del Dios eterno, del Dios que todo lo sabe, del Dios que está en todos lados. Gracias, Señor, porque desde Eva pusiste enemistad entre el pecado y la simiente de ella. Porque podemos leer en tu palabra que desde Adán, desde Sed, desde Noé, desde Sem, podemos leer cómo Abraham, el padre de la fe, tú lo sacaste de esa tierra y le ofreciste es ser el Padre de naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Palabra confirmada en Isaac, en Jacob. Palabra confirmada en David. Palabra confirmada al pueblo de Israel al salir del cautiverio en Babilonia. Palabra hecha realidad en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Nos disponemos a estudiar acerca de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que era necesario que naciese de mujer, para que de esa simiente proviniera la salvación del mundo. Por el hombre entró el pecado, también por el hombre en nuestro Señor Jesucristo,
ha de ser purificado. Te damos gracias en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén.